Hola estudiante del noveno grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Paola, tu profe de matemática. Hoy te invito a desarrollar conmigo este tema, prisma. ¿Qué vamos a estudiar hoy dentro del prisma? Su concepto, sus elementos y su clasificación. Los propósitos de la clase del día: demostrar interés en el aprendizaje del prisma y su utilidad en objetos del entorno. Construir la clasificación del prisma según sus características. Y conceptualizar prisma. Para dar inicio, observemos esta situación. La maestra está en la clase con Male y sus compañeros y les pide que respondan estas preguntas. Dice, ¿recuerdan cómo se llaman estas figuras? Y les muestra la primera figura y dice, Male, es un triángulo, profesora. Muy bien. ¿Y esta otra? Es un rectángulo, dice Pasita. Muy bien, dice la profe. ¿Esta figura? Rolfi dice, si no me equivoco, es un rombo, profesora. Muy bien, todo muy bien hasta ahora. Falta uno más. ¿Qué figura es esta? Y dice Ara, es un pentágono, profesora. Muy bien, muy bien. Todas estas figuras geométricas planas son los famosos polígonos, acota la profesora. Ahora les muestra otras figuras y les hace una pregunta también. Observen bien estas imágenes. ¿Cómo le llamamos a estos objetos de la vida cotidiana en matemática? ¿Y qué es lo que podemos observar? Hay una cajita de jugo, hay una caja de regalos, está una heladera, está una caja de fósforo. Todos quedaron en silencio y la profe les sigue preguntando cómo le llamamos, porque no le podemos decir caja de jugos, ¿cómo le podemos llamar en matemática? Entonces, la profe dijo, veremos la clase de hoy y seguro que al finalizar van a poder responder a mi pregunta. Empecemos con el concepto de prisma. Todo lo que nos rodea son cuerpos, ¿verdad? Son cuerpos. Que, por ejemplo, un vaso es un cuerpo, una naranja es un cuerpo, esta cinta es un cuerpo, este juego de rugby también es un cuerpo, estas galletitas también es un cuerpo, caja de fósforo. ¿Por qué son cuerpos? Porque tienen volumen. Todo lo que tenga volumen, en matemática le llamamos cuerpos, ¿está bien? Pero si te fijaste, hay este tipo de cuerpos y este tipo de cuerpos. Por eso lo clasificamos en dos. Matemática todo lo clasifica. Poliedros y cuerpos redondos. ¿Está bien? Poliedros y cuerpos redondos. ¿Y cuál es la diferencia principal entre ellos? El poliedro es un cuerpo geométrico, pero está formado por figuras planas, ¿sí? Todas sus caras son polígonos. ¿Se acuerdan que estábamos viendo los polígonos? Un polígono es un cuadrado, un rectángulo, un rombo. Esos son polígonos. Y los poliedros están formados de esos, ¿sí? Sin embargo, los cuerpos redondos también son cuerpos geométricos. Pero estos cuerpos geométricos, en alguna parte de él hay una superficie curva. Por ejemplo, acá, ¿sí? Esta parte es plana. Pero ¿qué pasa en esta parte? Es una curva. Entonces, esto sería un cuerpo redondo. Los cuerpos redondos vamos a dejar ahora. Solo vamos a estar trabajando con los poliedros. Vamos a ver qué es lo que es un prisma. Ya vimos lo que es un poliedro. El prisma es un poliedro limitado por dos caras iguales y paralelas. A eso le llamamos bases. Y tantos paralelogramos, o sea, caras laterales, como lados tienen las bases. ¿Qué es lo que dije? Un poliedro. ¿Está bien? Un poliedro. ¿Por qué este poliedro es prisma? ¿Sí? Porque está limitado por caras planas, ¿sí? Está formado por polígonos, ¿sí? Pero tiene bases,
acá hay una base. Base es donde se sienta mi prisma, ¿está bien? Base. La base es un cuadrado, y en este caso acá también su otra base es un cuadrado, pero estas bases tienen que ser exactamente iguales, ¿sí? Tienen que ser iguales. O sea que si acá mide 5 centímetros del lado de base, acá tiene que medir también 5 centímetros del lado de base. Tienen que ser iguales. Y tienen que ser paralelas, así, ¿sí? Que no se tocan, que esta distancia tiene que ser la misma que esta distancia, esta altura le vamos a llamar, ¿está bien? Tienen que ser paralelas. ¿Qué más tiene que tener? Vamos a los laterales, a los costados, ¿sí? Tienen que ser rectángulos. Bueno, en realidad vamos a hacer más amplio. Tienen que ser paralelogramos, dice ahí, ¿verdad? Sí, los paralelogramos son el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. ¿Está bien? ¿Y cuántos rectángulos, en este caso es rectángulo, va a tener mi prisma? Si el prisma es cuadrangular, va a tener, como el cuadrado tiene 4 lados, también va a haber 4 caras laterales. Eso es lo que quiere decir, tantos paralelogramos como caras laterales, como lados, perdón, tienen sus bases. Vamos a estudiar ahora los elementos del prisma. ¿Se acuerdan que un prisma tiene que tener base en donde se sienta, vamos a decirlo, el cuerpo? A eso le llamamos base. Una base abajo, una base arriba, porque lo puedes invertir y sigue siendo base. ¿Qué más? Te lo voy a mostrar porque así me es más fácil. 1 y 2 bases, ¿sí? Y tiene caras. Las paredes, vamos a decirlo acá, las paredes, los costados, son las famosas caras laterales, ¿sí? En este caso, tiene 4 caras laterales, porque la base es un cuadrado. Cuando se unen 2 caras, ¿sí? Siempre ves que tiene una línea acá. Una línea recta. Esa línea recta, ¿cómo se llama? Se llama arista, ¿sí? La unión de 2 caras, que también hay en un prisma. La unión de 3 aristas, acá, una arista, 2 aristas y 3 aristas, si se unen 3 o más, porque puede haber más aristas, ¿qué se forma ahí en la esquina? Se forma el famoso vértice, ¿sí? Los vértices, acá tenemos 1, 2, 3, 4. Hay más abajo, también hay uno en esa esquina, 2, 3 y uno más. Tenemos 8 vértices. ¿Qué más hay? La altura. ¿Y qué es lo que es la altura del prisma? Es la medida entre esta base y esta otra base, ¿sí? Esta medida, a eso le llamamos altura. Y como las bases son paralelas, la altura es la misma acá, de este lado, como de este lado también tiene que ser la misma medida. Pasemos a clasificar a los prismas. Los prismas se pueden clasificar según distintos criterios, pero nosotros en la clase de hoy vamos a clasificar según el número de lados del polígono de la base. Los prismas se clasifican en prisma triangular, cuando se tiene un prisma triangular. Acá tengo un prisma pequeñito, pero es triangular, ¿sí? La base es un triángulo. Si la base es un triángulo, ¿cómo le llamo al prisma? Y prisma triangular, no hay de otra, ¿sí? Así de fácil es matemática. Prisma cuadrangular, si la base es un cuadrado, entonces, ¿cómo le llamo a mi prisma? Y así, prisma cuadrangular. Si la base es un pentágono, acá tengo un prisma pequeñito, pero la base es un pentágono, ¿se nota ahí? Es un pentágono. Entonces, ¿cómo le llamo a este prisma? Prisma pentagonal. Tenemos más clasificaciones, en realidad son muchas, pero solo algunas te voy a mostrar. Prisma hexagonal, cuando la base es un hexágono, ¿sí? 6 lados. Y hasta ahí tengo mis dibujos, pero hay más clasificación. Tenemos el prisma octagonal cuando tiene 7 lados. También tenemos el prisma octogonal cuando tiene 8 lados. ¿Está bien? Existe también el famoso paralelepípedo. ¿Qué es lo que es un paralelepípedo? Cualquier prisma
cuyas bases sean paralelogramos es un paralelepípedo, ¿sí? Y te voy a mostrar el dibujo. Esa caja de fósforo que tienes en tu casa, ¿sí? Y me vas a decir, pero si lo pongo así, es un prisma. Sí, es un prisma rectangular, no pasa nada. Y si lo pones así, le puedes llamar paralelepípedo, tampoco pasa nada, ¿está bien? No quiero que te compliques porque yo hice una nueva división, ¿sí? Vamos a ver las características que tiene que cumplir un paralelepípedo. Tienen sí o sí 6 caras, 6 caras. Entonces va a tener 2 aristas y 8 vértices. Todas sus caras tienen que ser paralelogramos. Repasemos otra vez lo que es un paralelogramo, ¿sí? Tenemos 4 paralelogramos. El cuadrado, el rectángulo, los rombos y los romboides. Son paralelogramos. ¿Y qué es lo que son paralelogramos? ¿Qué quiere decir? Sus caras son 2 a 2, iguales y paralelas. O sea que en un paralelepípedo tenemos por eso 3 pares de caras paralelas e iguales. Evaluemos la clase de hoy. Vamos a ver qué se quedó y qué no se quedó para volver a repasarlo. Observamos la imagen del prisma y escribimos la letra que corresponde a cada una de sus partes. Vamos a proceder entonces a mirar detenidamente. A ver, primero tenemos que buscar a la cara lateral, ¿sí? La cara lateral, ¿te acuerdas de la cara lateral? Los costaditos, ¿sí? Estos son los laterales que suelen ser en su mayor parte rectángulos, ¿sí? Rectángulos. ¿Qué letra representa a la cara lateral? Si es que nos fijamos bien. Acá tenemos una cara lateral, y podemos escribir entonces esa misma letra acá para poder representar. La cara lateral es la A, ¿está bien? La base. ¿Qué es la base? Donde se apoya, dijimos, los prismas, donde se sienta. ¿Dónde está eso acá? La letra D. La letra D representa esa base. Vamos a ver la arista. Arista era la unión de 2 caras. Es una línea recta, ¿sí? Donde se unen 2 caras y vamos a buscar entonces eso. Acá tenemos a la arista, la letra B. Vamos a buscar a la altura. ¿Qué era la altura? Repasemos. Distancia entre base y base. Distancia entre base y base. Esa línea es una línea también, una línea recta. Perpendicular al suelo, perpendicular a la base. Entonces, si nos fijamos bien, sería la letra E, ¿sí? Esa sería la altura. ¿Y el vértice? ¿Qué era el vértice? La unión de 3 o más aristas. Eso era el vértice. Es un punto, no es una línea, es un punto. Entonces, si la ubicamos, sería ese punto ahí, representa la letra C. Siguiente ejercicio. Completamos con la palabra que corresponde. Si un prisma tiene como bases cuadrados, ¿sí? Entonces es un prisma cuadrangular, triangular o rectangular. La base decide el nombre del prisma. La base decide el nombre del prisma. Y como ahí dice que la base es un cuadrado, lógicamente se va a llamar prisma cuadrangular. ¿Está bien? Completamos con la palabra que corresponde. Un prisma que tiene como bases triángulos. Se denomina hexagonal, triangular u octogonal. La base decide el nombre del prisma. Si la base es un triángulo, el prisma lógicamente se va a llamar prisma triangular. Tenemos un ejercicio más. Todas las caras de un paralelepípedo son triángulos, son pentagonales o son paralelogramos. Todas las caras de un paralelepípedo. Esto, por ejemplo, es un paralelepípedo, ¿sí? ¿Cómo son sus caras? Muy bien, son paralelogramos. Repasemos lo que es paralelogramos.
Los paralelogramos son cuadrados, rectángulos, rombos y romboides. Llegamos a la conclusión de la clase de hoy. Recordemos la situación inicial en donde la maestra le dice, observen estas imágenes y le hizo la siguiente pregunta, ¿cómo le llamamos a estos objetos de la vida cotidiana, pero en matemática? Porque en matemática no le puedo decir caja de fósforo, manzana, caja de jugo, caja de leche. No, hay términos matemáticos que debemos manejar. Bueno, ahora todos los niños muy contentos pueden dar respuesta a la pregunta de la maestra. A estos objetos de la vida cotidiana le llamamos prismas. Por ejemplo, a la caja de jugo puede ser perfectamente un prisma rectangular, porque su base es un rectángulo. La caja de regalo le podemos llamar prisma hexagonal, porque la base es un hexágono. La caja de fósforo le puedo llamar paralelepípedo, no hay problema. Si le llamo prisma rectangular, porque la base ahí también es un rectángulo, no va a estar mal. Esa heladera le puedo llamar, a ver, parece un prisma cuadrangular, porque sus bases no son muy claras, pero aparentemente su base es un cuadrado. Vamos a repasar otra vez los elementos del prisma. Tenemos dos bases. La base es donde se sienta o se apoya el prisma. Tenemos el vértice, que es la unión de tres o más aristas. Tenemos arista. La arista es la línea que se forma con dos caras laterales consecutivas. Tenemos a la cara lateral, que es la pared, vamos a decirlo así, del prisma. Y tenemos la altura del prisma, que es la distancia entre base y base. Tiene que ser perpendicular a la base. La altura siempre tiene que ser perpendicular a la base. Veamos la clasificación de los prismas. Recordemos que los prismas, de acuerdo a la base, va cambiando de nombre. Por ejemplo, si la base es un triángulo, tenemos prisma triangular. Si la base es un cuadrado, tenemos prisma cuadrangular. Si es un pentágono, prisma pentagonal. Si es un hexágono, prisma hexagonal. Si es un heptágono, prisma heptagonal. Y si es un octógono, entonces tenemos un prisma octogonal, ¿sí? Todos los prismas son poliedros, pero no todos los poliedros son prismas. Si las bases, por ejemplo, de esta caja no son paralelas, ya deja de ser prisma. Si esta base está así, recortada acá, ¿verdad? Va a seguir siendo poliedro, pero ya no es prisma, porque ya deja de cumplir una de las características que dice que las bases tienen que ser paralelas. ¿Está bien? ¿Qué más tenemos que recordar un poquito? Esta hoja, ¿qué viene a hacer esta hoja en la vida real? No ocupa lugar. Ocupa, pero es casi insignificante, porque si vamos a irnos milimetradamente, ocupa lugar. Pero en la vida real yo me puedo sentar sobre esta hoja y no pasa nada. Pero no me puedo sentar sobre esta caja y no pasa nada, ¿verdad? Se va a sentir la diferencia porque este tiene volumen y a esto le llamamos por eso cuerpo geométrico y a este simplemente figura geométrica. Es un rectángulo, no tiene volumen. El rectángulo, como no tiene volumen, es simplemente una figura geométrica. Y esto es un cuerpo geométrico, ¿sí? ¿Se nota la diferencia? Esto también es un cuerpo geométrico, ¿sí? Tiene volumen. No olvidemos también al paralelepípedo. La famosa caja de fósforo que trajimos es un paralelepípedo, ¿sí? Concluimos así la clase de hoy. Estuvimos trabajando sobre prisma. Espero que hayas aprendido y que lo apliques en los ejercicios que tu maestra te va a ir poniendo. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase.